Aleluya, gloria al nombre del Señor. Me pueden acompañar a buscar en el libro de Segunda de Timoteo 17:8. Gloria a Dios. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. No te pedí que la bendiga, porque ellos son mucho más que bendecidas de mucho antes de la creación del mundo. Hermano y amigo, con la ayuda del Señor y su atención, quiero hablar sobre la medicina contra el miedo. Medicina contra el miedo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos conocen el miedo? Voy a hablar con la gente que conoce el miedo. Si usted nunca le ha dado miedo, quizás, tal vez usted conozca a alguien que ha sufrido de algún tipo de miedo en alguna ocasión. Pero el miedo tiene dos variantes. Hay un miedo positivo y hay un miedo negativo. El más común, el más popular, es el miedo negativo. El miedo que la gente conoce como miedo. Me refiero al miedo positivo, aquel que le impide a uno hacer lo malo por temor a pecar. Por ejemplo, había un señor, un pastor, que él era gerente de una empresa y a él le ofrecieron una secretaria. Cuando él vio a la secretaria, él dijo, yo no puedo tener esa persona como secretaria. Hay que respetarlo. ¿Qué estaba haciendo él? Cuidándose. Porque él vio que esa muchacha o esa mujer reunía todas las condiciones que a él le gustan. Y él calculó, ese es un peligro. Si todo el mundo actuara así, nos economizaríamos mucho problema. ¿Por qué usted va tan despacio manejando su carro? El tablero marca 200 kilómetros por hora y usted no llega así. ¿Por qué? Porque yo cuido mi vida y tengo miedo de correr mucho. Es un miedo positivo. Usted tiene miedo de comer en la calle. Por ejemplo, um, gloria. Oye, pero qué rico huele. Pero eso da hambre sin uno tenerlo. Pero cuando usted va y chequea, no le da confianza. Entonces usted tiene miedo de comer esa comida, cuidando su salud. Entonces, eso es un miedo positivo, respeto, un tipo de temor. Eso se llama ser cuidadoso. Ahora, hay un miedo negativo que es el más común. Ese miedo negativo se le llama también cobardía. Del miedo cobarde, del cobarde. Y de ese miedo, y que quiero hablar, el miedo es una enfermedad que está matando millones y para lo cual la ciencia no ha encontrado la, la vacuna contra el miedo, ni hay medicina contra el miedo.
El miedo lo define. Una de las definiciones del miedo sería emoción desagradable ante la percepción de peligro real, supuesto, presente o futuro. Usted se puede asustar por un peligro real, algo que viene contra usted. Usted se puede asustar por algo que usted cree que viene contra usted. Hay gente que le da pánico, pierden el sueño, se le paraliza el estómago porque están asustados, temblorosos y fríos. Pero sucede que es un fantasma, no es real, es supuesto. Hay gente que se asusta por el futuro. Cuidado lo que va a pasar, cuidado con lo que viene. Y hay otros que se asustan con el pasado. Tuve- Yo tuve una amiga que peleaba con su esposo muerto porque lo fue infiel. Ella se enfadaba por la cosa que él le hacía cuando él estaba vivo. Escucha con cuidado, porque hay gente especial. El mecanismo que desata el miedo se encuentra en la mente, en su cabeza, en su cerebro, donde se activa unos dispositivos y una neurona para la defensa y la supervivencia. Cuando usted se asusta, hay algo que lo motiva, corre, brinca, aplátate, depende del peligro que haya. Y yo he dicho muchas veces que cuando yo estaba jovencito, unos 18, 20, 19 años, y como joven al fin me gustaba ver, que no me cuenten, ver. Yo cogía mi bicicleta y me iba a pedalear, donde estaban enfrentadas varios, varios lugares de delincuentes. Y había un enfrentamiento con los militares y los delincuentes, y tiro y tiro, pero querían derribar todo, y yo tenía que ver eso. Y yo como para allá. Yo cojo en mi bicicletica, lo meto en un callejón, lo guardo, porque ya no podía entrar. Me meto a pie para allá. Cuando yo vi la verdad, yo salí como un misil de ahí. Patica, ¿para qué te tengo? A buscar mi bicicleta. ¿Y usted cree que yo pude pedalear? No pude pedalear por los nervios. Los nervios no me dejaron pedalear porque estaba temblando. Tuve que coger la bicicleta e irme con ella corriendo. En vez de ella llevarme a mí, yo la llevé a ella. Eso lo hace el miedo, porque el miedo dice, escapa, corre, defiéndete. El cerebro se dispara para protección, para proteger a uno. Entonces uno toma medidas que en otro momento uno no lo hace. Usted dice, a veces hay gente que dicen que no corren. No, 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 yo no corro. Pero si encuentro un perro que cae atrás, corre más que Félix Sánchez, el mejor corredor dominicano. Y después dice, ah, pues yo no corría. El miedo pone a uno a hacer cosas, a brincar. Usted salta sin nunca haber saltado, porque el miedo es fuerte. Entonces, el cerebro como que derrama una adrenalina y como que le da fortaleza a la piel y a los brazos, y usted agarra y se sacude, brinca. Y está, en otro momento usted no tiene esa capacidad, pero ese es el miedo. Pero el miedo puede provocar problemas cardíacos.
dicen lo que saben. Puede provocar diabetes, puede provocar hipertiroidismo, puede provocar pánico y puede provocar parálisis, el miedo. Entonces es una enfermedad porque el miedo es cobarde. Temor a algo, temor a alguien. Falta de ánimo para enfrentar la realidad. Tengo miedo de pasar por ahí. Le tengo miedo a la oscuridad porque yo no sé. Porque le tengo miedo a lo desconocido. Pero uno de los peores miedos es el miedo al fracaso. Hay gente que no se casa por miedo. Hay gente que no invierte por miedo. No quiere exponerse a fracasar. El que no lo intenta nunca llega. No me acuerdo cuál fue un ciudadano norteamericano. Yo creo que fue uno, un tal Jefferson, que lo había intentado no sé cuántas veces y siempre fracasaba. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando en una ganó, le dijeron, ¿cómo usted tuvo la victoria? Y él contestó, fracasando. Fracasó como 4 o 5 veces. Ya sabía más que todo lo que habían ganado. Tenía más experiencia que todos los otros. Entonces, él puede hacer un manual de cómo se enfrenta el fracaso. Entonces, hay gente que por no fracasar, no estudian, no invierten, no emprenden, no viajan, no hacen nada por temor a fracasar. No se quieren exponer y no se casan porque yo no voy a dejar ya la persona idónea. ¿O usted cree que no existe la persona idónea? A lo mejor no existe. Pues entonces me caso con una que no sea idónea. Y ya, pero yo no voy a fracasar antes de fracasar. Vamos a intentarlo, ¿verdad? No vamos a llevarnos solamente del miedo. El mundo está hecho de miedo social, miedo profesional y hasta miedo espiritual. Hay miedo que son creados por fantasmas. Por ejemplo, la guerra mundial. Hay mucha gente asustada ahora porque piensa en la tercera guerra mundial. Y cuando usted lee la historia y ve lo que fue la primera y la segunda, y ve los armamentos y tipo de guerra que hay ahora, dice, bueno, la tercera se va a acabar todo, porque ahí no va a quedar ni los gusanos vivos. Y se asustan y viven asustados por el temor a esa guerra, que puede surgir en cualquier momento y que usted no la va a detener. Por más que usted luche, usted no va a poder, hecho un fantasma. Además, no, usted solo vas a morir. No somos nosotros solos. Así que si somos muchos, bueno, y nos enfrentamos. Hay quienes le tienen miedo a la hambruna. Y de eso se encargan los organismos, diciendo a la gente que la comida se va a terminar, que el agua se va a acabar, que los polos se están derritiendo, que el mar se va a meter, una serie de contradicciones. El asunto es mantener a la gente bajo pánico, porque como todos sabemos, la gente asustada se deja manipular mejor. Entonces, hay unos grupos que lo que quieren es mantener el mundo en su puño y bajo pánico lo manejan para donde le dé la gana. Entonces, mantienen el mundo, miedo mantienen a un grupo, miedo al hambre, a todo. Entonces, tiene- hay uno que tiene miedo a la delincuencia y no salen de su casa y tienen hierro. Y conocemos el caso de uno que tiene hierro, candado y todo. Desde afuera lo encañonaron. Mm.
Y él adentro, si te mueve, fracasa. Ordenen que tengan la llave para que me abra aquí. Si tuvo que llamar a la gente para que le abran al ladrón. Pues él vivía trancado por miedo a la delincuencia. Eh, hay muchas noticias negativas, las cuales los medios están llenos, completos, y yo ahora le aconsejo a la gente. Antes de acotarse, no vea noticias. Mucha gente fracasa en el sueño por una noticia que vieron. Que la mayoría de las noticias son negativas. Sangre, terror. Entonces usted se acuerda con esto en la cabeza y se le va el sueño. Entonces es mejor cuidarse por esta realidad. El valor y la confianza son contrarios al miedo. Valiente, contrario a cobarde. ¿Por qué la gente tiene miedo? Hay varias razones. Una es ignorancia, otra es pleito y otra es debilidad. Y otra es simplemente cobarde. Decimos esto porque cuando yo ignoro lo que hay, para fines de cuidarme, tengo miedo. Cuando yo prudentemente hay cosas que no las hago, porque sé que son peligrosas. Entonces, el prudente que toma cuidado de muchas cosas, no es que cobarde, es que tiene miedo de fracasar la prudencia. A veces parece miedo. Otra vez, cuando medimos las circunstancias, somos débiles. Es igual que un muchachito que vamos a luchar con un adulto. Cuando el muchachito que es inteligente ve que el adulto es más fuerte, tiene miedo. Por ese miedo se debe a la prudencia. Si yo molesto a este hombre, voy a fracasar porque es más fuerte y más grande que yo. Entonces, esto es miedo por debilidad y por prudencia. Y hay otra gente que tiene miedo a todo. Hay gente que son cobardes. Son cobardes porque lo primero es miedo. Antes de analizar la realidad, lo primero es tener miedo. Y hay muchos tipos de miedo. Hoy nos concentramos, según esto, entender el miedo más peligroso. Ejemplo de miedo que hay en la Biblia. Con, bueno, en el caso de Adán, dice en Génesis 3:10 que Dios había puesto esta pareja, es lo que reporta la Biblia. Nosotros no estábamos ahí, porque tenemos que nutrirnos de lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que Dios puso esa pareja en el paraíso. Y cuando en vez venía, el Espíritu de Dios se movía. Ellos se daban cuenta cuando Dios lo visitaba, cuando su presencia estaba ahí. Pero en vez de ellos alegrarse, en vez de gozarse, sintieron miedo. Dice el versículo del capítulo 3 de Génesis. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo y se escondió. Era la primera vez que estaba desnudo. Ellos no conocían la ropa. Ellos siempre estaban desnudos. Entonces había otro problema, que no era el que ellos habían dicho, pero tuvieron miedo de la presencia de Dios. No es la cosa que produce el miedo, es encontrarse. Usted lo primero es, en- usted considera capaz de que considero que es peligro. En segundo lugar, a ver, Abel cometió un acto de cobardía. No, perdón, Caín. Caín prefiere matar a su hermano Abel antes de enfrentar la realidad. Dios le pide algo a ambos, una ofrenda. Ellos perfectamente sabían el tipo de ofrenda que a Dios le agradaba. Con sangre, ofrenda con sangre. Abel lleva la ofrenda que Dios quiere. Caín lleva el fruto. Dios no pidió fruto, pidió sacrificio.
Yo no sé por qué Caín llevó otra cosa, pero llevó otra cosa y Dios no la recibió. Eso levantó celo y envidia de Caín contra su hermano Abel. Y él decide matar a su hermano Abel. Entonces él teme enfrentarse a Dios y trata de esconderse a Dios porque había pecado. Otro caso es en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, algunos versículos 10 y 11. El caso de Israel frente a los filisteos. El ejército israelita está en el campo de batalla, enfrentando o para enfrentar al ejército filisteo. Entonces sale un gigante a burlarse del Dios de Israel y a burlarse del pueblo de Israel. Y dice el versículo 10, que añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, rey de Israel, y todo Israel, esta palabra de filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. A los insultos de un incircunciso tuvieron miedo. No enfrentaron a este gigante, porque tenían miedo a fracasar frente a este gigante. Alabado sea el nombre del Señor. Frente a este gigante apareció uno luego. Todos conocemos la historia de David, que no tenía miedo, porque él tenía otra cosa contraria a lo que tenía el gigante. Entonces él enfrentó, porque como él no tenía miedo, él enfrentó al gigante. El que tiene miedo no enfrenta. El que tiene miedo se rinde, se acobarda, se esconde, se deja destruir sin echar un pleito. Usted sabe que el peor pleito es el que no se echa. Usted tiene que echar el pleito aunque pierda. Ese es un acto de valentía. Entonces Israel tuvo miedo al desafío del gigante Goliat. Aquí tenemos en Mateo capítulo 25, 14 al 25. Leemos dos o tres versículos. El reino de los cielos es como un hombre que yendo llamó a su cielo, le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, de acuerdo a su capacidad. El que recibió 5, el que recibió 1, lo guardó y no lo invirtió. El que recibió 2 y 5, lo trabajaron y tuvieron fruto. Cuando vino el Señor, los llama para rendir cuenta. Y viene cada uno, viene el de 5 y le dice: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tiene 10. Gané otros 5. 2 talentos me entregaste. Aquí tiene 4. Gané otros 2. Y el de 1 dice: yo no hice nada, porque yo te conozco. Y yo sé que tú eres un hombre duro. Y yo lo que hice fue que guardé el talento, lo enterré para que no se vaya a perder, y aquí tienes tu talento. Tuve miedo de fracasar y no trabajé el talento y fui y lo guardé porque tuve miedo. Y aquí está lo que es tuyo. ¿Qué hizo el miedo con él? Lo paralizó. Hay veces que el miedo no nos deja funcionar. Hay veces que no triunfamos por no dar el paso por el miedo. Y lo grande es que luego nos damos cuenta que si hubiéramos hecho algo poquito, hubiéramos triunfado, pero ya es tarde. Y ya pasó el tiempo. En una ocasión, Cristo estaba en la barca con sus discípulos, y en mitad del mar se levanta una tempestad. Y los discípulos se están volviendo locos. Esto está en el capítulo 14, perdón, 8 de Mateo.
Los discípulos se están volviendo locos porque hay una tempestad y tienen miedo. El miedo mata, el miedo paraliza, el miedo hace cualquier cosa. Los discípulos se están volviendo locos porque no tienen salida a la situación. Pero Cristo está en la barca, Cristo está durmiendo. Y mientras Cristo duermen, ellos se desesperan y vienen a molestar a Jesús que estaba en su tercer sueño. Maestro, ¿y tú no ves que estamos padeciendo? Y Cristo se levanta y tranquiliza la tempestad. Entonces le hace una pregunta. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué hicieron con la fe? Hombre de poca fe. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron miedo? Oh, gloria. Ay, mira, cuando el miedo abruma, el miedo enseguece, el miedo pone solo, el miedo nubla tu pensamiento. Y a veces tú con la solución en la mano es tan cobarde que no la usa. Hay gente que sale huyendo como los chivos de Aso. Primero correr y luego averiguar. Bueno, hay uno que dicen, aquí corrió, y aquí murió. Sí, porque hay chivos que son inteligentes. El chivo haciendo un ruido y sale corriendo. A lo mejor era otro chivito, pero como él no sabe lo menos que hace es salir corriendo. Después por ahí ya sale y chequea. Ah, mira, era un conejo, pero ya él corrió. Los discípulos se desesperaron y Cristo se asombra. Él le pregunta, ¿y qué fue lo que le pasó? ¿Dónde está la fe? Porque el que tiene fe no tiene derecho al miedo. El que tiene fe, o sea, el que tiene el recurso de la fe, no tiene cabida para el miedo. Por eso Cristo le pregunta, ¿y qué se hizo la fe? Porque lo que conocemos a Dios, lo que practicamos, la comunión con el Señor, ¿y usted me dará la razón o no? Pues yo estoy convencido que las dos cosas no caben. La fe y el miedo no caben en el mismo sitio. O está la fe o está el miedo. Si entró la fe, se fue el miedo. Y si entró el miedo, es porque la fe se fue. Quizá es mucho pedir, pero fíjese la consigna de Jesús Calén. 14:27 de Juan. La paz os dejo, la paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la consigna de Jesús. Mm, Porque el miedo turba. Usted no sabe qué va a hacer. A veces la solución está al lado suyo y usted no la ve. Porque el miedo ciega. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese es el mandato del Señor. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque nos turbamos cuando tenemos miedo. Y el Hijo de Dios no está llamado a turbarse ni a tener miedo. Dice 2 Timoteo 1:7. La paz. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, el que tiene miedo no tiene dominio propio. El que tiene miedo comete errores. Se asusta tanto que comete un error que daña lo que está cuidando. Entonces, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía o de miedo. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Poder, amor y dominio propio. Amigo y hermano, aquí hay varias lecciones. Primero, el miedo es una realidad que no podemos esconder, aunque lo intentemos. El que tiene miedo tiene miedo. El que tiene miedo hasta suda, tiembla. Las acciones que toma, aunque esté diciendo con la boca,
No, yo no tengo miedo. Usted lo ve que se está derritiendo. Usted lo descubre por la forma de actuar y por la forma de comportarse. Él le dice que no tiene miedo, pero está, los ojitos no, los ojitos no le caben. A ver por dónde va a salir huyendo. El miedo es una realidad ante muchas circunstancias. Y hay veces que usted tiene un miedo natural a sus hijos. ¿Qué le puede pasar a mis hijos? Mire, la gente que confía en Dios, que conoce a Dios. Yo mi testimonio lo cuento muchas veces, a veces la gente se cansa, o debe estar cansado de escucharme, o tiene que acordarse de cosas positivas. Yo he comentado muchos casos de mi madre. Gracias, no. El que confía en Dios no tiene espacio para el miedo, a pesar de que el miedo es parte de la humanidad. La cobardía es un espíritu, y ese espíritu no es de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? Porque dice aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, un espíritu. Dice la Biblia que la cobardía es un espíritu, pero tampoco es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Aleluya. ¿Qué otro puede dar un espíritu que no sea Dios? Satanás. Entonces, la cobardía es un espíritu diabólico. Lo tenga quien lo tenga, es un espíritu diabólico. Por eso tenemos que revisarlo. Porque el que conoce a Dios tiene tres virtudes. Dice el versículo 7. Que conoce a Dios tiene tres virtudes de poder, amor y dominio propio. Poder porque tiene dominio de la situación. O sea, cuando usted tiene control del ambiente, usted no tiene miedo. A usted le llaman, mira, está cogiendo fuego, tal cosa. No, 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 no. Está todo bajo control. Como está bajo control, a usted no se le ha salido de la mano. Entonces, cuando yo tengo la cosa bajo control, está bajo mi poder. Tengo dominio de esta situación. Dios me ha dado el poder de controlar esta situación. Entonces, esas son las virtudes del que conoce a Dios. Dios no nos ha dado espíritu de miedo, de terror, de pánico, de cobardía, a nada. Y cuando digo nada, es nada. Porque estoy cansado de ver a evangélicos cobardes. Estoy cansado de ver pastores cobardes, arruines, llenos de miedo. No sé a qué Dios que predican. No sé qué Dios que conocen. El Dios que yo conozco me capacita para no tenerle miedo ni al diablo. Gloria a su nombre. No, no. Dios no me ha dado el espíritu de cobardía. Dios no te ha dado el espíritu de cobardía. Así que si lo tienes, sabe que no es de Dios, es del otro. Y hay que resolver ese problema. Amor y poder. Poder, amor y dominio propio. La cobardía es un espíritu que no es de Dios. Entonces debemos de revisarlo. ¿Cómo andamos nosotros con este tema? Debemos de revisarlo. Las razones, porque hay razones para todo en la Biblia. El que tiene miedo no inventa, tiene razón. Y es una cuestión lógica. No es un loco, no es un loco. El loco no tiene miedo, porque no piensa. Hay que tener en mente, entonces hay razones para el miedo. Por ejemplo, ¿por qué tuvieron miedo Adán y Eva? Porque habían pecado. Entonces hay razones. Si ellos no hubieran pecado, no hubieran tenido miedo. Entonces la razón del miedo de la primera pareja era que habían desobedecido la orden divina. Pero era remedio contra el miedo, está demostrado.
Está re que te ha demostrado que no conocer a Dios. No conocer a Dios es la fuente principal del miedo. Y cuando digo no conocer a Dios, no me refiero como conocer a Dios, no es que haya escuchado hablar de Él, no es que tenga una Biblia y la lea a veces, que haya tenido experiencias personales, que usted haya tenido contacto personal con Dios, conocer e intimar, estar de cerca y penetrarse con esa gente. Entonces, el que no conoce a Dios tiene derecho al miedo. Todo el que no conozca a Dios tiene derecho a asustarse y a tener miedo. Está demostrado que no conocer a Dios es la fuente del miedo. Veamos algunos ejemplos. El que recibió los talentos, el que recibió un talento dice que no lo multiplicó porque tuvo miedo. Él dice que conocía al Señor precisamente y no lo conoció porque él conocía una parte. Él conocía las reglas. Él conocía la ley de Dios, pero no conocía el amor ni la misericordia de Dios. Si tú sabes que es un Dios de amor, que conoce tus debilidades, que conoce tus errores, y que tiene capacidad de perdonarte, si tú conoces a fondo a Dios, yo no hubiera tenido miedo de utilizar el único talento que te han dado. Y si Dios me deja, y si Dios no me bendice, es porque no lo conoce. Tenemos que entender que si obedecemos a Dios, Dios funciona. Todo el que ha obedecido a la palabra de Dios ha tenido el mismo beneficio. Entonces David, ¿por qué David enfrenta a Goliat y los demás soldados de Israel no lo hicieron? Esta es una pregunta frecuente y una pregunta muy clave, una pregunta muy clara. Alabado sea el Señor. Todos los israelitas supuestamente conocían a Dios, a Jehová de los ejércitos. David también lo conocía, pero David había tenido un trato personal. David había tenido experiencia personal con Dios. David no era siervo de Dios porque su papá lo era. David servía a Dios porque lo conocía de tú a tú. Y cuando él vio al Goliat, el gigante, que todo el mundo temblaba cuando lo veía, cuando él lo vio, él dijo, mira este, peor es que esto, me lo he tirado yo en el monte. Y le dice al rey, mira, un oso, un león, un leopardo, un tigre, es peor que esa cuestión que está ahí. Y me han salido y yo lo he rifado, lo he desbaratado. Han querido venir a comerse las ovejas y yo me lo he comido a ellos. Si Jehová está conmigo, ese gigante no me sabe a nada. Ah, vasalla. Oh, gloria a Dios. Qué gran diferencia entre el cristiano que conoce a Dios y el que no lo conoce. Repito, el que conoce a Dios no se asusta. El que conoce a Dios no tiene miedo. El que conoce a Dios no sufre de pánico. Esto es real. David enfrentó a Goliat porque conocía a Dios. Esa es la diferencia. David no era mejor soldado que sus hermanos. David no tenía más experiencia que los otros. David no era más grande ni más fuerte físicamente que los demás. No, nada. Era más joven. Y nunca había peleado en una batalla, pero conocía a Dios. Ah, vasalla, manzoquía. Y sabía que Dios no lo iba a dejar solo. En los momentos críticos de tu lucha, Dios no te deja solo. No importa el tipo de guerra, no importa la batalla. Dios está contigo y te ayudará
en el momento especial de la guerra. Los jóvenes hebreos, allí en Babilonia, el rey con su furia, hay que adorar la estatua. Y hay 3 o 4 jóvenes que se quedan igualitos, todo el mundo de rodillas, a rendirle culto a mi estatua, dice el rey. Y hay 3, 4 jóvenes que se quedan de pie. Y dicen, mira, rey, porque siempre hay un chismoso. Ese rey ni cuenta se había dado, pero fue un chismoso. Y dijo, mira, y tú dijiste que todo el mundo, que cuando escuchaba los instrumentos, tenía que caer de rodillas, cuando el estatua que tú hiciste para ti. Sí, con pena de muerte será castigado el que no obedezca la obra del rey. Ah, a mí, pues ya hay 4. Ahí hay 4 que no hacen caso y se quedan igualitos. Como 4 velones se quedan paraditos. Vamos a darle un chance. Porque ya se imaginó quién eran. Vamos a darle un chance y vamos a tocarla de nuevo. Vamos a estar de pie todo. Vamos a tocar. Y sonó la fanfarria. Brrr, todo el mundo de rodillas. Los 4 jóvenes paraditos como una vela. ¿Por qué ellos no le tuvieron miedo a la furia del rey? ¿Por qué no se acobardaron ante la realidad de que lo podían matar en el horno de fuego o en el pozo de los leones? Porque conocían a Dios, hermano. Primero, ellos saben que Dios no quiere que adoren ídolos y ellos no iban a desobedecer a Dios para complacer a un rey de Babilonia. Entonces ellos prefirieron ser fieles a Dios por la historia de la Biblia. En el libro de Daniel, cómo Dios lo libró del fuego, cómo Dios permitió que cayeran en el lago de fuego, pero no se quemaron, porque Dios estaba con ellos. Ahora, ¿cuál fue la medicina para el miedo de ellos? Conocían a Dios. ¿Cuál es la real medicina? Conocer a Dios. Estar cerca, servirle a Dios, conocer a Dios. Entonces, una de las conclusiones es que el remedio contra el miedo es el conocimiento de Dios. Esa es la patilla que sana el miedo. El creyente que vive bajo miedo debe de revisar su relación con Dios. No importa el nivel que tenga. El creyente, el soldado que vive asustado, debe de revisar su relación con Dios, porque hay un destino. La única medicina que puede sanar tu miedo es conocer a Dios, fortalecer tu relación con Dios. No es que no ocurra nada, es que tenga el control. Es que yo tengo el control en la mano y cambio el canal cuando me dé la gana. Dios no ha soltado el control. Y cuando yo confío en Él, yo sé que lo que Él haga es lo mejor. Porque no es que no va a pasar, puede pasar, pero mejor puede pasar. No va a salir una cosa contraria a la voluntad de Dios. Esa es la confianza que produce el conocer a Dios. Entonces, los cobardes, los miedosos y los valientes no van al mismo sitio. Al final habrá 2 grandes grupos, 2 destinos, uno para los cobardes y otro para los valientes. La sociedad está dividida en 2 grandes grupos, los valientes le sirven a Dios, desafiando todo tipo de adversidad, y los cobardes, que por miedo al que dirán no le sirven a Dios. ¿Y qué yo le voy a decir a mis amigos? Ah, que tú te convertiste, el único convertido en la familia de tu y si yo me saco el premio, el único que se lo saqué fui yo también. Entonces, el único que nació a Dios fui yo.
¿Qué quiero yo ahora? Que los demás se vayan acercando, pero los cobardes le cogen miedo. Ay, van a hablar de mí. Te van a quitar un pedazo, pero hablar de ti. Déjalo que se canse, cuando se cansen, ellos se callan. Y sigue tú adelante. Pero el cobarde no, el cobarde le coge miedo a la sociedad. Ay, ¿qué van a decir los amigos que vivían a Romo junto conmigo en la discoteca? ¿Qué van a decir los que se daban los pases conmigo? ¿Qué van a decir los que se fumaban la droga conmigo? Que digan lo que les dé la gana. Lo más que pueden decir que tú conociste algo mejor que que lo que ellos conocen. Y eso no avergüenza. Eso es prestigio. Eso distingue. Eso es lo mejor que puede pasar. Pero hay gente que tiene miedo. Ay, no, lo que pasa es que mi familia, el único soy yo. El único que conoce a Dios. Pero a lo valiente. Los valientes dicen, como dijo Pablo,